El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 al versículo 39. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pueden tomar sus asientos. Este es uno de esos textos en la Biblia del cual sin número de aplicaciones pueden ser hechas. Es uno de esos pasajes en donde la sencillez y la profundidad se unen. Es uno de esos textos que tienen mucha claridad, pero al mismo tiempo presentan varias dificultades, tanto teológicas como exegéticas. Es un texto que nos recuerda de eventos antiguos, pero nos lleva hasta la consumación de las cosas. Es un texto que nos da una fuente de teología profunda, pero al mismo tiempo nos da dulce aplicación al alma. Juan 7 nos ha llevado a través de una semana en la vida del Señor Jesucristo. Una semana en la cual el pueblo de Israel celebró lo que es conocido como la fiesta de los tabernáculos. Y nos llevó a través de el inicio de la semana, así empieza Juan 7, el inicio de la fiesta, el inicio de la semana de los tabernáculos. No solo nos llevó desde el inicio, nos llevó en medio de la fiesta. Si ustedes recordarán, Jesús subió en medio, justamente cuando estaba la fiesta en su mitad. Y ahora nos encontramos en el capítulo 7, versículo 37, en el último día de la fiesta. Entre los comentaristas hay diferentes interpretaciones respecto a cuál es el último día de la fiesta. Y algunos estarán pensando, ¿por qué está tan difícil si último quiere decir último? Pues es difícil porque hay 2 días que parecen ser el último día. Aunque parezca contradictorio, no lo es. Hay 2 días que parecen ser el último. Algunos dicen que el último día fue el 7º día, porque si ustedes recordarán, la fiesta de los tabernáculos se celebraba por 7 días, y en el último día y en el gran día de la fiesta, el 7º, se derramaba agua, se hacían más intensos los ritos. Ahorita vamos a hablar de los ritos que se hacían, pero se intensificaban en el día 7º. Por lo tanto, algunos comentaristas dicen, el 7º día es el último día. ¿Qué dicen algunos otros comentaristas? Que el último día en realidad fue el 8º día. Pero si el Señor dijo que la fiesta duraba 7 días, ¿por qué se añade un 8º? Porque el mismo Señor lo añadió en Levítico, como se ve también con Nehemías. Esto quiere decir, nos enseña el libro de Levítico, que la fiesta de los tabernáculos comenzaba con un día de reposo. Pasaban las celebraciones y en el 8º día, así se lee en Levítico, en el 8º día sería día también para reposo. Así que algunos creen que el último día se refería a este final. Pero algunos dicen no, porque en ese no había una intensificación de ceremonia. El gran y último día era el 7º. Los otros dicen no, porque detrás de la palabra gran y último día hay un significado más profundo.
Era el gran día, no tanto porque la ceremonia se intensificó, sino por lo que Cristo enseña que estaba inaugurando, por lo cual yo creo que se refiere al octavo día. Y déjenme explicar qué pasaba en esta fiesta de los tabernáculos y por qué podemos pensar que el último día se refiere al día donde ya no había ceremonia. Todos los días durante esta fiesta de los tabernáculos había un santo ritual. Hermanos, los rituales no son tal cual malos. Sé que esa palabra tiene una connotación mala, aburrida, hueca, vacía. Sin embargo, si Dios mandó ciertos rituales, ciertas repeticiones de ciertas cosas, esos son santos. Por lo tanto, durante 7 días había 7 rituales en donde el sacerdote, junto con la multitud, salían del templo e iban al estanque de Siloé. Iban al estanque de Siloé, un tipo como una piscina, y regresaban. El sacerdote iba, llenaba un cántaro de oro, como un frasco grande de oro, un cántaro, y regresaba toda la multitud cantando. ¿Qué cantaban? Cantaban muy probablemente lo que es conocido como el Jalel, aquellos salmos del del capítulo 113 al 118. Y cuando el sacerdote iba a hacer la entrada, ese coro se intensificaba y además había un sonar de lo que es llamado el shofar. El shofar era un cuerno de un animal que tocaban. Entonces cuando el sacerdote entraba con el pueblo, la música se incrementaba y el shofar se tocaba. Y entonces 3 veces decía toda la congregación: dad gracias a el Señor, dad gracias a el Señor, dad gracias al Señor. Eso repetían por 3 veces cuando el sacerdote hacía su entrada al templo. Y entonces el sacerdote, con ese cántaro de oro, iba y daba una vuelta al altar, y entonces derramaba el agua con un poco de vino también se derramaba en forma de consagración. Esto pasaba durante 7 días, pero en el 7º día había una intensificación. Había una intensificación en la celebración, ya que el sacerdote salía, iba al estanque de Siloé, pero al regresar, el sacerdote daba 7 vueltas. Tengan esto en su mente: el 7 es continuamente el número de la perfección, la forma en la que Dios habla de algo completo. Y entonces daba 7 vueltas al altar y derramaba agua en el altar. Y en el 7º día, en el 8º día, en el último día de la fiesta, ya no había esa pompa, ya no había esa celebración, ya no había ese estruendo. Era un día de reposo. Muchas veces, como ha dicho D.I. Carson, ese era un día más como un tipo de una conferencia bíblica. Se reflexionaba en lo que acababa de pasar, se usaba la escritura para enseñar al pueblo. Y es en este día en el cual yo creo que el Señor se está levantando y está diciendo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren lo que dice un comentarista: es posible que la referencia de Juan al último día de la fiesta es uno de sus comunes dobles significados. ¿Se acuerdan que hemos visto esto anteriormente? Por ejemplo, Jesús dice ser el templo, pero él tiene un doble significado con eso. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Dice, puede ser, cuando Jesús habla del último día de la fiesta, puede ser esa forma en la que el evangelista Juan pone un doble significado. El significado explícito y el significado, lo que es llamado como un significado escatológico. Dejémoslo en este momento como un significado teológico.
Es probable que lo que Cristo está diciendo en esta celebración de tabernáculos, cuando ya no hay agua, es que está diciendo, hoy en el 8º día que no hay agua, les invito a que vengan y beban. Les invito a que vengan a tomar del agua. Ustedes piensan que no hay agua, yo les digo, aquí está la fuente de agua. Aquí está el último día de esta celebración. Aquí está la última conmemoración de esto. Porque el agua que esto anunciaba ha llegado. Y quiero demostrar por qué creo que este es el significado. Y lo quiero hacer yendo a través del texto de dos maneras. En primer lugar, quiero que comprendamos el contexto histórico de esta celebración, el significado y la expectativa. Había toda una expectativa con la fiesta de los tabernáculos. Había un significado. Y en segundo lugar, quiero que veamos cómo es que Cristo cumple ese significado, esa expectativa, de tal manera que lo que vamos a ver el día de hoy es que Jesús cumple la fiesta de los tabernáculos. Así como Jesús cumple el día de Pentecostés. Ya no hay más celebración. El Espíritu llegó. Así como Jesús cumple el día de la expiación, cuando el Cordero iba a ser molido. Así Juan dice, aquí el Cordero de Dios. Cumple esas fiestas. Jesús cumple la fiesta de los tabernáculos. Pero para comprender esto, vayamos en primer lugar a ver el significado, el contexto histórico y la expectativa del pueblo en el día de los tabernáculos. No olvidemos, hermanos, que esta fiesta, en cuanto a su significado, hablaba al menos de tres cosas. Históricamente hablaba al menos de tres cosas. En primer lugar, esta fiesta hablaba de la provisión de Dios al pueblo durante su peregrinar en el desierto. Además, hablaba de la necesidad del pueblo en cuanto a la lluvia postrera. Y por último, era una anticipación del Espíritu Santo. Es así como vamos a ver el contexto histórico, su significado de esta fiesta de los tabernáculos. En primer lugar, debemos recordar, como nos enseña Levítico 23, vayan a abrir sus Biblias a Levítico 23. En Levítico 23, una vez se establece la fiesta de los tabernáculos, se declara el propósito por el cual el pueblo de Israel debía celebrar esta fiesta. Vean el versículo 43. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El pueblo debía celebrar que Dios había sido fiel a sus promesas, que Dios había provisto en el tiempo de peregrinar. Pero no solo debía ser un día de regocijo y de ánimo, porque Dios había provisto. Además, debía ser un tiempo de confesión de pecado. Debía ser un tiempo de confesión de pecado, porque la razón por la cual el pueblo fue en el desierto es a causa de su pecado. La razón por la cual pasaron 40 años fue por causa del pecado. El pueblo debía recordar en la fiesta de los tabernáculos: contra Dios hemos pecado y este es nuestro juicio, pero Él ha sido bondadoso, pero Él ha sido fiel. E interesantemente, Nehemías, no vamos a ir a Nehemías, pero Nehemías capítulo 8 y 9, tenemos que el pueblo descubre la ley. ¿Y qué descubren particularmente? Descubren la fiesta de los tabernáculos. Es lo que descubren. Y entonces Nehemías y Esdras mandan a todo el pueblo a que se prepare para celebrar. Y él decía dos cosas. Miren lo que dice en Nehemías.
Mas ellos y nuestros padres, el día que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. En la fiesta de los tabernáculos, Nehemías y Esdras están haciendo al pueblo recordar que la razón por la cual estaban dispersos y la razón por la cual habían estado 40 años en el desierto es porque el pueblo había pecado contra Dios. Pero en el versículo 17 inmediatamente dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, los hiciste habitar en tabernáculos, los hiciste habitar en tu presencia, los protegiste durante todo ese tiempo. Y así va todo el sermón, Esdras. De hecho, este sermón es muy paralelo a lo que hace Esteban en el capítulo 7 del libro de Hechos. Pueden leer el sermón de Esdras. ¿Y qué es lo que hace? Recordar la fidelidad de Dios. Lo mismo que hace Esteban. Recordar la fidelidad de Dios. Entonces, el pueblo debía recordar sus pecados y la fidelidad de Dios. ¿La fidelidad de Dios pasada? Sí. Pero también la fidelidad de Dios en el presente. Si todavía tienen sus Biblias abiertas en Levítico 23, lean conmigo el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, escuchen, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Vean esto. La fiesta no solo iba a recordar lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo, la fiesta tenía el propósito de recordar lo que Dios estaba haciendo con ellos en el presente. ¿Qué estaba haciendo con ellos en el presente? Les estaba dando fruto de su siembra, les estaba dando fruto, cosecha. Dios estaba bendiciendo al pueblo. Esto es importante comprender, porque recuerden que la tierra, hermanos, era la tierra del Señor, y que si el pueblo desobedecía, el pueblo iba a recibir sequedad. Así que la fidelidad de Dios se manifestaba al darles fruto, a pesar de las fallas del pueblo, a pesar del pecado del pueblo, a pesar de la dureza del pueblo. Dios le daba fruto. Por eso es que era una fiesta tan pomposa. Era la fiesta del gozo. El shofar, podríamos decir que nunca tocaríamos una trompeta en un lugar solemne, ¿no es verdad? El shofar era un día de gran gozo. Debía haber estruendo, debía haber gozo en el pueblo, porque Dios fue fiel. Porque Dios fue fiel con el pueblo cuando el pueblo pecó, y Dios continúa siendo fiel con el pueblo a pesar de que el pueblo peca. Dice un comentarista: la fiesta es una de las más caras y lujosas del año. Celebraban en gratitud por la liberación del pueblo de Israel. En el templo, la ofrenda del primer día eran 13 toros, 2 carneros y 14 ovejas. Después del primer día, se iba a ofrecer lo mismo del día pasado menos 1. Lo mismo del día pasado menos 1 hasta llegar al día séptimo. Después del primer día de la ofrenda que se hacía eran 71 toros, 15 carneros, 105 ovejas y 8 cabritos. El pueblo hacía fiesta, y al comer, cuando comían de estas ofrendas en la pureza, el pueblo gozaba de la presencia de Dios. Este es el contexto histórico de la fiesta de los tabernáculos. No olviden 2 cosas mientras avanzamos. La fiesta de los tabernáculos fue inaugurada porque Dios libertó al pueblo de Israel y lo protegió en el desierto a pesar de su pecado. Se celebran entonces la fidelidad de Dios y se recuerda el pecado de los hombres. Pero había algo más. A través del tiempo, esta fiesta, el Señor la dirigió no solo para que fuera una celebración del pasado, del presente, porque ya vimos, también celebraban la provisión actual, pero además del futuro.
además del futuro. Por ejemplo, en Zacarías 14, yo sé que ese es un texto complicado, no nos vamos a meter en este momento en las complejidades de Zacarías 14, pero algo es claro. La profecía se vuelve de que en aquel día, cuando el pueblo de Dios suba a adorar al Rey, Dios les daría lluvia. ¿Qué fiesta está hablando? En el contexto es que si el pueblo sube a adorar al Rey, Dios en la fiesta de los tabernáculos, Dios les daría lluvia. Dice Zacarías 14:16. Y todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. El que no suba a esta fiesta, esta era una profecía, no recibiría lluvia. En aquel día, cuando las naciones suban, la familia que no subiera no iba a recibir lluvia. Esto permitió que el pueblo viera la fiesta de los tabernáculos no solo como algo del pasado, algo del presente, sino como una realidad del futuro. De que en la fiesta de los tabernáculos se festejaba la cosecha actual y además se pedía a Dios por misericordia para que la lluvia los acompañara en la cosecha futura. Pero hay algo más. Hay algo más. Esta realidad futura tomó la connotación de una promesa del Espíritu Santo. Los profetas como Zacarías, Ezequiel, Isaías y Joel profetizaron de un día en donde la presencia del Señor llenaría el templo. Aguas llenarían el templo. El agua se convirtió, ¿y qué era lo que derramaba el Señor el sacerdote en el altar? Agua. Si ustedes leen la profecía de Ezequiel 47, es agua que está brotando del templo, haciendo alusión a esta fiesta. Esta fiesta se convirtió la promesa de que de algún día del templo brotarían aguas que serían de bendición para las naciones. Miren lo que dice un judío respecto a esto. Como el primer Redentor hizo salir agua del pozo, así también el próximo Redentor atraerá agua. Y una fuente saldrá de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. No estoy citando esto como una autoridad para nosotros, lo estoy citando como un ejemplo de que veamos cómo se convirtió esto del agua y la fiesta en una profecía de la realidad de que el Redentor vendría con aguas. Por lo tanto, el significado del tabernáculo se volvió en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En cuanto al pasado, recordaban la providencia de Dios y el pueblo recordaba su pecado. Y hay algo importante, porque estoy de acuerdo en lo que muchos comentaristas dicen, de que la razón por la que en la fiesta de los tabernáculos había agua fue porque en el desierto Dios proveyó agua de la roca. Y ahorita vamos a ver su significado en Cristo. No solo tiene un aspecto pasado, presente en la cosecha del pueblo, la bendición del agua para el próximo año, pero además futuro, en donde el pueblo de Dios vio esta fiesta como una promesa de una realidad futura en donde ríos saldrían del templo. Todo esto, para poder comprender cómo es que Cristo cumplió la fiesta de los tabernáculos. Entonces, dice el evangelista, regresen en sus Biblias a Juan 7. Yo creo que está hablando, como he dicho, en el 8º día. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, yo creo que la razón por la cual el evangelista dice último y gran día es por lo que Jesús va a decir en el último y gran día de la fiesta.
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, noten esto, lo quieren atrapar, ¿sí? Lo están buscando para matarlo, pero él se para en medio del templo y grita a gran voz. La palabra griega kraso quiere decir proclama y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy, el gran día de la fiesta, cuando ya no hay más agua que el sacerdote trae, los invito a beber, los invito a venir a mí, los invito, todo aquel que esté sediento, que venga y beba. En un momento nos vamos a meter en unas complejidades del texto, porque yo creo que hay al menos 2 complejidades que debemos resolver. Pero antes de meternos en esa complejidad, algo debe quedar claro aquí, que no importa lo que resolvamos de esas complejidades, algo es sumamente claro. Cristo es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. La expectativa mesiánica de algún día en donde aguas brotarían del templo se llegó a consumación en Cristo. Cristo es nombrado en este texto como el único cumplimiento de esta expectativa mesiánica. Jesús está diciendo que Él es el esperado. Jesús está diciendo que Él es el que ha traído las promesas a cumplimiento. Jesús está diciendo que Él es de quien el Espíritu Santo fluye, que no hay otra forma en la cual podamos ser salvos. Hoy no hay agua, pero Cristo dice, venid a mí. Hoy ya no hacemos ninguna de estos santos rituales. Hoy no te invitamos a hacer a ti ningún tipo de ritual. Lo único que podemos decir es, si estás sediento, si tu alma está sedienta, ve a Cristo y bebe de Él. Ve a Cristo y satisface tus más grandes necesidades si tienes sed. Ahora, no podremos meternos mucho aquí de qué es esta sed. Ese será el próximo sermón. Pero yo te puedo decir que si tu alma está sedienta del perdón de tus pecados, y te puedo decir que si tu alma no solo está sedienta del perdón de pecados, pero además desea ser libre del pecado, te digo, ve a Cristo. Él es la única fuente de agua que puede dar esa bendición. Ese es el significado que no podemos perder. Cristo es el cumplimiento de los tabernáculos. Cristo es esa agua. Cristo es ese cumplimiento. Ahora tenemos que meternos y avanzar un poco más sobre el significado más claro o el significado más exacto de las palabras del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo haciendo 2 preguntas principales. En primer lugar, tenemos que resolver la pregunta: ¿de quién es que las aguas salen? Ve el texto, léelo conmigo, léelo en tu mente, yo lo leo en voz alta y responde esta pregunta: ¿de quién salen las aguas? ¿Quién es aquella fuente de agua? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿quién es el su? ¿Quién es ese de su interior? ¿De qué interior? ¿Del interior de quién salen las aguas? No lo respondas en voz alta, respóndelo en tu mente. Esa es la primera pregunta que debemos resolver. Y la segunda es, ¿cómo es? Escuchen esto. ¿Cómo es? Depende de quién, de qué interior, acerca de quién, de qué interior se está hablando. Pero ¿cómo es que de aquel que salen aguas de su interior
¿Cómo es que se convierte en la fuente? Porque miren el texto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cómo es que aquel que se convierte en una fuente de agua viva, cómo es que ese que es la fuente de agua se convertirá en la fuente de agua? Esos son textos, esas son preguntas que debemos responder para comprender mejor la magnitud y la profundidad de este texto. Para algunos, la pregunta de quién salen las aguas puede parecer que no tiene sentido. Algunos miran el texto y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, es muy claro. Aquel de quien salen las aguas, o sea, el interior de la persona de la que está hablando es el creyente. El creyente. Así que no tiene sentido la pregunta. Es muy claro el texto. No voy a preguntar qué hace la mano, quién cree eso, pero estoy seguro que la gran mayoría de aquí. Ustedes deben saber, ya saben, hermanos, que los versículos, o sea, esos numeritos que tenemos en nuestra Biblia, no son inspirados. Ustedes están de acuerdo con eso. Esto es algo que se hizo después. No tienen inspiración. Son útiles, pero a veces nos distraen un poco. Así como los títulos no son inspirados y a veces nos distraen porque nos hacen perder como si fueran dos cosas. Nos hacen perder como si fueran dos cosas distintas cuando en realidad es una. Deben saber algo. No solo los versículos no son inspirados. Los puntos y la coma y las comas tampoco lo son. En el griego no hay puntos y comas. Eso se convierte en interpretación del traductor. Hermanos, las comas y los puntos son de suma importancia para la lectura porque los puntos y las comas les dan sentidos a las frases. Y entonces, nuestra Reina Valera, los traductores de nuestra Biblia, consideraron que debía haber un punto y seguido o un punto y aparte en medio del texto, y entonces lo leemos así. Escuchen el énfasis de la lectura para que puedan ver mi argumentación después. Lo leemos de la siguiente manera. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Punto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es claro, si leemos así el texto, yo estoy de acuerdo con la respuesta de la mayoría de los que están aquí. Aquel de quien sale las aguas es el creyente. Y si preguntamos, ¿y cómo las recibe? ¿Cómo es que se vuelve en fuente? Es por creer, ¿sí? Por creer. Eso está totalmente correcto, es una teología correcta. Es algo que sí enseñan las Biblias, que los creyentes se vuelven en bendición de agua para otros, se vuelven en luminares para otros, ¿sí? Mi punto es que no creo que es lo que el texto está enseñando. Esta es una doctrina correcta, ¿estamos de acuerdo? No estoy diciendo que es falsa. Mi punto es que no es lo que el texto está enseñando. ¿Por qué? Recuerden, porque creo que el punto y seguido o punto y aparte que nuestros traductores pusieron está equivocado. Y yo más bien leería la frase de la siguiente manera. Voy a hacer un énfasis extra de manera que puedan entender el punto. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Voy a repetirlo.
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Yo sé que estamos tan adaptados a leerlo de cierta manera, de la manera que pensábamos, que voy a intentar interpretar o parafrasear la frase de manera que sea más claro aún. Yo creo que lo que la primera frase está diciendo, repito esa frase, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. El que tiene sed, venga y beba y crea en mí. Es lo que está, o sea, si alguno está sediento, puede satisfacer su sed en Cristo. El único requisito es que crean en Él. Eso es lo que creo que el texto está diciendo. Como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Yo creo que el interior del cual el evangelista está hablando es el interior de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, pueden venir y beber, porque la Escritura dice que el del Mesías correrían ríos de agua viva. Pueden venir, pueden acercarse a mí y beber. Esto es lo que ha sido llamado por los teólogos y comentaristas la interpretación cristológica del texto. La interpretación cristológica. Y yo creo que es la mejor por al menos 3 razones. En primer lugar, es válida textualmente. Textualmente no estamos haciendo violencia al texto griego. El texto griego no tiene puntos y comas, eso se convierte en interpretación del traductor. Así que yo creo que podemos tener confianza en que no hacemos violencia al texto. ¿Por qué creo que se refiere que es mejor la interpretación cristológica? Porque es válida textualmente. En segundo lugar, es correcta doctrinalmente. Es correcta doctrinalmente. Ahora alguien preguntará, oye, pero también es correcto de que el creyente se volvería en ríos de agua viva para la gente. Es verdad. Es verdad, pero también es correcto doctrinalmente que Cristo es la fuente, Cristo es la virtud final por la que nosotros podemos ser luz y agua al mundo. Luz y sal, para usar la terminología de Mateo. Y mi tercer punto, es válida en primer lugar, es doctrinalmente correcta, es válida textualmente, es doctrinalmente correcta. Y en tercer lugar, es necesariamente implicada en el texto. Es necesariamente implicada en el texto. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es la interpretación necesaria del texto? Porque yo creo que el Señor está citando. Yo y los comentaristas que consulté, yo creo que el Señor está citando Ezequiel 47. Ahora es un pasaje complicado, está llegando a la final de la revelación del templo escatológico, pero llegamos a Ezequiel 47 y aquí están las palabras que quiero que nuestros ojos se enfoquen. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas salían de debajo del umbral. Hermanos, Ezequiel 40 en adelante está profetizando una futura reconstrucción del templo. Y cuando le terminan de revelar a Ezequiel la reconstrucción del templo, entonces termina, un capítulo antes del 48, antes del final, termina diciendo, de la puerta del templo saldrán ríos de dentro, de debajo del umbral. Y noten que esos ríos hasta harían dar fruto al mar salado. Daría un jardín hermoso, un río hermoso, porque agua saldría del templo. Agua saldría del templo. Yo creo que es lo que Jesús está citando aquí. Creo que Jesús está diciendo, si tienes sed, ven y bebe. El que cree en mí, que venga y que beba. El que tiene sed, que crea en mí, que venga y que beba. Como dice la Escritura, de su interior, en su interior habría aguas, habría ríos. Cristo es la fuente.
Cristo es la fuente de toda bendición. Y lo que para mí es contundente de por qué debemos preferir la interpretación cristológica es por esto. Regresen a Juan 7, Juan capítulo 7. Ya respondimos hasta ahorita de quién se vuelve los ríos de agua. Es correcto decir los creyentes doctrinalmente, pero yo creo que no es correcto decirlo basado en este texto. Podemos usar otros textos para decir eso, pero no este. Versículo 39. Nos falta responder una pregunta. ¿Cómo es que aquel que es la fuente de agua se convertiría en ello? ¿Cómo es que llegaría a ese punto? Si decimos que es el creyente, ¿cómo llega a hacer eso? Creyendo. Si decimos que es Cristo, ¿cómo es que esto sucede? Entonces, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aún no había llegado esta profecía de derramamiento de agua. ¿Por qué? Porque no había llegado el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido glorificado. ¿Pueden ver? Para mí la razón por la cual está diciendo de que aún no había sido glorificado es porque está explicando por qué todavía no hay ríos de agua viva. ¿Por qué todavía no hay ríos de agua viva? Ahora debemos ir aquí con pausa y explicar en primer lugar que no está hablando el texto de la regeneración. Ya hablamos en Juan 3 que el Señor exhorta a Nicodemo, le dice: estás fuera del reino, y le explica que no va a poder nacer de nuevo a menos que nazca del Espíritu. Y ya vemos, pasamos a través del libro de Éxodo, viendo la obra del Espíritu con el pueblo. Así que no está hablando de la regeneración, no está hablando de la habitación del Espíritu Santo. Algunos creen que en el Antiguo Testamento el Espíritu solo estaba intermitentemente. Si pecaba se iba, si ya no pecaba regresaba. Y yo creo que esa es una salvación por obras absolutamente. El Espíritu regeneraba en el Antiguo Testamento. El Espíritu habitaba en todos los creyentes en el Antiguo Testamento. Lo que está hablando aquí es de una manifestación mayor del Espíritu Santo. Y voy a explicar en un momento cómo se hace esa manifestación. Mi punto aquí es que meditemos y que veamos que aquel que es la fuente de agua solo puede convertirse en la fuente de agua a través de la glorificación. Y tenemos que hacer otro paréntesis por causa de no confundir a nadie. Cristo es Dios, y como Dios, Él es la fuente del sumo bien. Jesús es Dios y la bendita Trinidad, toda ella, ese único Dios verdadero, es nuestra fuente de todo bien. Pero el texto es claro: el Espíritu no llegaba porque Cristo no había sido glorificado. En un sentido, aunque Cristo al ser Dios es la fuente de todo bien, en un sentido, Cristo se convertiría en la provisión sobrenatural del Espíritu Santo solo y únicamente hasta después de ser glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Si no, lean el texto para que estén de acuerdo. Dice, no había llegado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Ok. ¿Qué es la glorificación? Para Juan, la glorificación implica dos cosas. La glorificación implica ser levantado en la cruz, y la glorificación en Juan implica el ser resucitado y ascender a los cielos. Noten esto. Cristo, siendo el cumplimiento del templo de Ezequiel 47, templo que se convertiría en ríos de agua. Cristo dice ser ese templo del cual saldrían ríos de agua que bendecirían a las naciones, pero dice que
Él llegaría a ser ese río solo y únicamente hasta después de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo se convertiría en los ríos de agua viva solo por ofrecer un sacrificio perfecto. Noten esto. Es el mismo concepto que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y por causa del tiempo no vamos a ir ahí. Pero en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo empieza a contrastar dos tipos de Adanes. Dos tipos de Adanes. En primer lugar dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. ¿Qué era el primer Adán? Solo un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán solo era un alma viviente. Pero el segundo Adán, por su muerte y su resurrección y su ascensión, ha recibido la corona, ha recibido la bendición, ha recibido la recompensa de ser por el cual fluirían ríos de agua viva. Déjenme tratar de explicar esto con lo que los tabernáculos representaban. Hemos dicho que los tabernáculos representaban el agua que Dios proveyó en el desierto. Vean esto. ¿Cuándo la roca dio agua? Solo y únicamente después de ser golpeada. Cristo se convertiría en aquel dador de vida. Se convertiría en aquel dador del Espíritu solo y únicamente después de ser cortado, después de ser resucitado. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? En primer lugar, Cristo es el templo del cual saldrían ríos de agua viva para bendición. Del cual saldrían ríos de agua viva para bendición. El templo es el único lugar donde Dios puede ser encontrado. La única manera de estar en ese templo es por medio de la puerta que brota aguas de ella. Amigo, lo primero que aplica esto es que no puedes acercarte a Dios, aparte de esta provisión sobrenatural del Espíritu Santo. Pero hermanos, yo creo que este texto, aunque es un texto evangelístico para todo aquel que está fuera de Cristo y le dice, ve a Cristo si tienes sed, cosa que predicaremos la siguiente ocasión. Yo creo que este texto tiene implicaciones para la iglesia en cuanto a su alcance evangelístico. Y algunos van a decir, oye, empezaste con que no quiere decir eso y ahora nos estás llevando al esfuerzo evangelístico. Quiero mostrarles por qué creo que lo que Cristo está diciendo en Juan 7, Cristo está diciendo, ustedes saben, judíos, que se había profetizado un momento en que del templo saldrían aguas. Y ustedes saben que cuando del templo saldrían aguas, esas aguas serían bendición para las naciones. Del templo salen aguas y las aguas son bendición. Judíos, yo soy el templo. Yo soy el templo. Y yo soy aquel que se convierte en la única bendición de las naciones. Y el que cree en mí, no solo satisface su alma, sino que recibirá el Espíritu Santo. ¿Cómo? Oye, me acabas de decir que Nicodemo ya, si hubiera sido regenerado, ya tendría el Espíritu Santo. Me acabas de decir que David, que Abraham y que los cristianos del Antiguo Testamento ya tenían el Espíritu Santo. Jesús, ¿a qué te refieres con que recibirían el Espíritu? Que todo aquel que creyera en Cristo, Cristo como la fuente de agua, se volvería
agua. Se volvería parte de ese templo que es bendición a las naciones. Teniendo eso en mente, que lo que está aquí en mente es el templo, la bendición de las naciones, Cristo siendo el templo, siendo la bendición de las naciones, y todo aquel que cree en Él siendo parte del templo que bendice a las naciones. Teniendo eso en mente, acompáñenme a Juan 20. Y con esto concluimos. Juan 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Escuchen esto. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Esto es la gran comisión de Mateo 28 en Juan 20. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Como me envió el Padre, así yo los envío. ¿Qué pasa inmediatamente de esta petición? Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Cuál es la condición de Cristo actualmente? Actualmente en Hechos 20, y sí, aún también, pero en Hechos 20, ¿es antes de la crucifixión? No. Cristo ha sido glorificado y se aparece a su pueblo y dice: reciban el Espíritu. En otras palabras, reciban el Espíritu. Ese es el cumplimiento de Juan 7. Me he convertido en el templo escatológico. Me he convertido en el templo esperado. Me he convertido en la profecía de Ezequiel 40 en adelante. Soy aquel templo del cual aguas brotan, del cual salen aguas. Y a ustedes yo me vuelvo aquel que les da el Espíritu, aquel que les sopla el Espíritu, porque he recibido esta bendición, esta recompensa de ser este templo, porque he muerto por vuestros pecados. He sido muerto, he obedecido al Padre, y ahora soy el templo que bendice a todo aquel que se acerca a mí. Ahora, discípulos, reciban el Espíritu. ¿Para qué? En esto, ¿Cristo alcanzó todas las naciones? ¿En su ministerio alcanzó todas las naciones? No. Es más, les dice a sus discípulos: quédense solo con los de la casa de Israel. Pero leemos en Ezequiel que el templo sería bendición para todas las naciones. Porque Cristo ha soplado el Espíritu a sus discípulos, las naciones deben ser alcanzadas. Porque Cristo es el templo y no esperamos una reconstrucción de este. Cristo se ha vuelto el templo, y los creyentes que reciben el Espíritu, y recuerden, no es la regeneración, no es solo la habitación del Espíritu Santo, tampoco son cosas extraordinarias como éxtasis o cosas así. Es la invitación, es la realización de que Cristo se ha convertido el templo, y en sus discípulos participan de este Espíritu que Él provee para alcanzar las naciones y así completar, reconstruir el templo de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, cuando los gentiles se están convirtiendo, como vimos en la meditación breve de Éxodo: varones hermanos, los gentiles se están convirtiendo. El templo está siendo reconstruido. El templo está llegando a su realización porque Cristo ha muerto. ¿Cómo es que el templo se reconstruye? Por la muerte de Cristo y su resurrección. Cuando el hombre pone su fe en Él,
Cuando el hombre pone su fe en Él, solo es así que participamos de ese templo. Y al participar de ese templo, es la única forma que tenemos la promesa de habitar con Él eternamente. Solo por estar en unión a Cristo, solo por esta bendición de recibir el Espíritu Santo es que el templo llegará a su consumación. Hermanos, esto implica que el Espíritu nos ha sido dado para salir a las calles ahora, para predicar ahora, para ir a los perdidos. El Espíritu ha sido dado. ¿Qué implicaba eso? Que cuando las aguas salieran era cuando las naciones iban a ser atraídas. Cristo es esas aguas que ya han salido y que nosotros nos volvemos parte del templo y parte de esas aguas para seguir construyendo el templo y traer a todos los elegidos del Señor al templo de Dios. Hermanos, esto quiere decir, vean esto, me encanta esto. Los que tenían mejor doctrina que cualquiera podrá tener, apóstoles. Los que habían visto los milagros de Cristo, los apóstoles. Los que vieron su resurrección, los apóstoles, dijeron. Jesús les dice, no se muevan, no están preparados para salir a predicar. No están preparados. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Algunos dicen, no, es que tengo que esperar un bautismo, un éxtasis para que sea un buen evangelista. No, lo que está hablando Hechos 2 y el Señor en Lucas 24 es que esta era neumatológica. Una vez Cristo asciende y derrama su Espíritu, es la era de donde el evangelismo y las naciones tienen que ser ahora alcanzadas, hermanos. Oh, cuánto debemos orar que el Señor nos haga una iglesia evangelística, evangelística en el púlpito, evangelística en las calles, evangelística en el hogar, evangelística en el mercado, evangelística en el hogar. Cuánto necesitamos recordar que es la era del Espíritu donde las aguas saldrán para traer a todos a beber a Cristo, a esas aguas. Cuánto necesitamos ser como iglesia, una iglesia que ora por las misiones, que clama por el alcance de las misiones. ¿Cuánto necesitamos recordar lo que Cristo hacía? Que no era tiempo de callar, que era tiempo de predicar. Hermanos, gozamos de esta promesa. Ya. No esperamos ningún éxtasis o algo así. Ya. Cristo es la fuente de agua viva. Hermano, bebe de Él continuamente, porque yo creo que aunque el Espíritu mora en los creyentes, yo creo que el creyente necesita estar satisfaciéndose en Cristo, estarse llenando de Cristo. Hermanos, no sé a qué te ha llamado el Señor. No sé si el Señor te ha llamado a ti algún día dar tu vida en las calles, dar tu vida en otro país, dar tu vida a una iglesia local, servir, dar tu vida como un creyente teniendo un trabajo. Pero aquí hay algo, todos estamos llamados a volvernos parte de estas aguas que harán traer a las naciones. Hermanos, gozas de aquel Espíritu que traería a las naciones. Predica el Evangelio. Estamos en esas promesas. Estamos en esas promesas. Ahora es tiempo de proclamar. Ahora es tiempo de proclamar. Amigo, no hay perdón de tus pecados aparte de Cristo. Cristo es la única fuente de perdón. Cristo es la única fuente de virtud. No hay otra manera en la que puedas ser libre de tus pecados, sino creyendo en Cristo. Hermanos, que Dios obre en su iglesia y que Dios nos haga más conscientes de esta realidad cumplida en Cristo para poder predicar el Evangelio, conociendo esta promesa que gozamos,
que las aguas han sido abiertas. La roca ha sido golpeada. El juicio, porque aquel día que la roca fue golpeada hubo un juicio. Los ancianos se juntaron, se pusieron cerca de la piedra. Moisés alzó el bastón y Moisés golpeó la piedra en virtud de juicio, porque el pueblo había pecado, porque el pueblo había murmurado contra Dios y alguien tenía que ser juzgado para que aguas brotaran. Y ese que fue juzgado, ese que se puso voluntariamente, ese que decidió ser cortado de la tierra de los vivientes, por la cual se convirtió la fuente de todo bien, es Cristo y nadie más. Que el Señor obre con su palabra.